Esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional deberá resolver varios temas legislativos, entre los cuales se encuentra la ratificación o el allanamiento al veto ejecutivo ejercido sobre las reformas al Código Integral Penal COIP. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la asambleísta Jimena Peña. Ella es presidenta de la Comisión de Justicia. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giselle. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. El gusto es mío. Gracias por acompañarnos. Cuénteme, ¿en qué observaciones la Asamblea se allanará y cuáles se va a ratificar? En efecto, el día de hoy la Asamblea Nacional va a conocer ya el informe con las recomendaciones de la Comisión de Justicia en torno a las objeciones que planteó el primer mandatario. Este veto constituye de dos partes: las objeciones por constitucionalidad, que involucra 4 artículos de la reforma, y la objeción parcial, que plantea modificaciones a varios artículos de la reforma. En ese sentido, lo que hace la Comisión es integrar un solo informe con, obviamente, los 4 artículos que fueron objetados por constitucionalidad. Ahí, por ejemplo, lo que plantea la Asamblea es la eliminación de los textos que tienen que ver con el comiso sin sentencia y el juzgamiento en ausencia, ya que la Corte los declaró inconstitucionales. Retomar el texto que tiene que ver con la finalización del conflicto armado. La Corte ha dicho que es constitucional ese texto, por tanto lo incorporaríamos de regreso al texto de la reforma. Y en relación a la cuarta objeción, relacionadas a la disposición transitoria que implementaba el artículo 150, ahí realmente no existe un mecanismo legal que nos permita eliminar esa disposición de la reforma. Se quedaría incluida dentro de la reforma, aunque sabemos que no podrá ser implementada porque el artículo 150 no fue aprobado. En relación a las demás objeciones, que son ya las parciales, ahí la Comisión recomienda la ratificación en 24 de las disposiciones, además de las disposiciones transitorias, y nos estaríamos allanando a 12 artículos planteados por el Ejecutivo. Ahora, me gustaría centrarme un poco en uno de los temas que creo que ha generado más controversia dentro de la Asamblea, que es justamente el del comiso sin condena, ¿no? Un poquito expliquemos primero qué es el comiso, y quisiera saber también cuál es el tratamiento que se le va a dar, porque van a allanarse o a ratificarse por artículo, ¿no? Realmente vamos a plantear 3 votaciones. La una tiene que ver con la objeción por constitucionalidad, la otra de los allanamientos y otra de las ratificaciones. En relación al comiso sin sentencia, la Asamblea Nacional le apostó a algunos artículos encaminados hacia la recuperación de lo robado. El comiso sin sentencia es una herramienta que es incluso recomendada por organismos internacionales como una herramienta de combate contra la corrupción. Sin embargo, el Ejecutivo lo vetó y mandó a la Corte para que se pueda pronunciar, y la Corte establece ciertas preocupaciones en torno al mecanismo que plantea la Asamblea, y tiene pues preocupaciones y lo declara inconstitucional. Además, sugiere al Ejecutivo la incorporación de una modificación al artículo sobre incautación. Pero ahí eso es el Ejecutivo, ¿no? Pero la Corte realmente hace algunas precisiones. La Corte dice, miren, en efecto es inconstitucional la figura de comiso sin sentencia, no se podría aplicar como está planteado, pero también le manda a la Asamblea a no acoger el texto que ha sido propuesto por el Ejecutivo sobre el fortalecimiento de la figura de incautación. Básicamente, el comiso sin sentencia lo que pretendía es permitirle al juez ordenar la extinción del dominio de personas que se encuentran prófugas dentro de una etapa específica del juicio. Esto solo en casos de corrupción. Así es, para algunos delitos, ¿no? Entonces, lastimosamente ha sido declarado inconstitucional. Sí nos preocupó el tema. Sin embargo, en este momento la Asamblea lo que le queda es acatar el dictamen de la Corte, y en este sentido lo que recomendamos es la eliminación de los textos relacionados al comiso sin sentencia. Pero además, Giselle, creo que es importante que la ciudadanía conozca que una vez aprobada la reforma tuviéramos otras figuras, como está el comiso ampliado, el comiso a terceros, que también son medidas precisamente direccionadas a recuperar lo robado. Ahora, si la Asamblea se ratifica, ¿pasarán los artículos al registro oficial tal como se plantea desde el Legislativo, en los que se ratifique? Así es, bueno, va a depender de lo que diga el Pleno de la Asamblea Nacional. Para las ratificaciones vamos a requerir 91 votos. Si logramos... ¿Y tendrán los votos? Porque creo que
Está medio difícil eso. Bueno, realmente en la mesa de justicia tenemos representantes de varias bancadas legislativas. Hemos enviado ya el documento desde la semana pasada a los diferentes sectores políticos para que lo revisen. Yo creería que podríamos tener los 91 votos, ya que son ratificaciones sobre temas que son importantes, Giselle. Entre ellos están temas sobre la seguridad ciudadana. Recordará usted que cuando debatíamos las reformas al COIP, en efecto, una parte importante de la reforma tiene que ver con artículos relacionados a fortalecer la seguridad de la ciudadanía, a dar herramientas jurídicas a la policía para que tengan claridades sobre qué es deber legal, qué es un acto de servicio, de tal manera que los policías pueden actuar con mayor tranquilidad dentro de su deber legal, sabiendo que tienen una definición clara de lo que es el deber legal, y de esa manera puedan actuar con cierta tranquilidad, ¿no? Y a su vez también los operadores de justicia puedan tener una definición clara que les permita evitar interpretaciones que finalmente ponen en riesgo a los policías que cumplen o actúan en el cumplimiento de su deber, pero lamentablemente después tienen que enfrentar a la justicia. En este momento tenemos 300 policías que están detenidos precisamente por haber actuado dentro del cumplimiento de sus obligaciones. No es una carta blanca tampoco a los policías. Creo que tanto a la Policía Nacional como a los operadores de justicia les hace bien tener claridad de lo que es un deber legal, de tal manera que puedan actuar y a su vez también sancionar de ser el caso. Entonces, vea, en estos temas de ratificación hay temas que son muy importantes, que creemos van a motivar a los diferentes sectores políticos a votar y tener los 91 votos que requerimos para las ratificaciones. En otros temas, como el caso de la ley de registro de violadores, que fue vetada en su totalidad, al Parlamento le corresponde archivar el texto tras ser declarado como inconstitucional por la Corte Constitucional. Se va a buscar desde la Asamblea una ley similar en contra justamente de los agresores sexuales, porque es un tema que creo que ha dejado muchísimas heridas en nuestra sociedad. Así es, realmente las estadísticas de estos casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes son alarmantes en nuestro país. La Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley con el único afán de crear un ambiente seguro, de prevenir estos casos que marcan la vida de los niños, de los adolescentes. Lamentablemente vemos que la Corte no consideró todo el argumento que presentó la Asamblea Nacional en base al interés superior del niño, en base a convenios internacionales. ¿Cuáles fueron los argumentos para justamente vetarla totalmente? Lo que dicen es que les preocupa el derecho al trabajo. El objeto central de la ley era evitar que personas que sean sentenciadas por ese tipo de delitos puedan trabajar nuevamente en ambientes que involucren niños, niñas y adolescentes. Y eso atenta contra el derecho al trabajo de estas personas. Exactamente. Sin embargo, se ignora el interés superior del niño, que también es un principio constitucional y que está consagrado en varios instrumentos internacionales. Nadie les ha dicho que no pueden trabajar, pero para precautelar ambientes seguros, lo que queremos es que las personas que laboren en esos espacios donde están niños y niñas no tengan estos antecedentes, porque ciertamente hay un alto riesgo de reincidencia. Sin embargo, vemos que la Corte ha priorizado otros elementos y no ha priorizado el interés superior del niño. Esto lo que nos lleva como Asamblea tenemos que archivar lamentablemente, porque es un dictamen de obligatorio cumplimiento, pero yo creo que la Asamblea se pronunciará bajo protesta. De hecho, dentro de la comisión, los legisladores hicieron motivaciones importantes a su votación a favor del archivo, pero declarando su total desacuerdo con la decisión de la Corte. Y me parece que la decisión del Pleno será similar, ya que sí nos preocupa lamentablemente que nuestra Constitución, según la interpretación de la Corte, no permite tener estas legislaciones. Insisto que lo único que quieren es prevenir este tipo de delitos. Este tipo de legislaciones no es una novedad, no se la acaban de inventar, existe en otros países del mundo. En Estados Unidos existe un registro de violadores que funciona muy bien y que justamente es para tenerlos con el ojo puesto en ellos, que no se vayan, no es que simplemente se mudan de ciudad y empiezan a cometer sus delitos en otras ciudades, sino que ya la justicia los tiene identificados y no pueden moverse, y tienen otras reglas como el hecho de no trabajar cerca de niños porque son abusadores sexuales de niños. Así sentenciados. Es. Otro argumento de la Corte también establece que estarían discriminados, ya que luego de cumplir su sentencia tienen derecho a una reinserción total luego de haber sido rehabilitados dentro del sistema carcelario de rehabilitación social. Pero todos sabemos en el país que realmente las posibilidades de una real rehabilitación social por parte de las personas privadas de la libertad es muy baja. Pero además que científicamente hay muchas teorías sobre que los violadores, sobre todo violadores de niños, son gente que nunca se rehabilita.
Es un tema ya de un daño en su psiquis, ¿no? Así es, lamentablemente el trabajar con niños, a este tipo de personas, indudablemente hay un riesgo alto de reincidencia, hay ciertos, temas que se activan con la sola presencia de los niños, y lo más saludable para todos hubiese sido evitar estas situaciones, insisto, precautelando la seguridad de los niños. Aquí lo que cabe es una reflexión profunda, incluso de la posibilidad de plantear una enmienda constitucional con el fin de dejar claro de que hay el principio de interés superior del niño y que debe ser de obligatorio cumplimiento, y que a su vez las normas secundarias deben desarrollar ese principio constitucional, insisto, para precautelar a los niños y niñas de nuestro país. Es decir, no van a dejar el tema ahí, sino que van a insistir en en otra alternativa para poder implementar esta ley de registro de violadores. Mire, esta Asamblea ha demostrado un compromiso fuerte con la protección de niños, niñas y adolescentes. En las reformas al Código Orgánico Integral Penal incluso se fortalecen las penas en este tipo de delitos, y yo creo que la motivación o el deseo de muchos legisladores es en efecto buscar un mecanismo que nos permita superar estos obstáculos con el fin de que podamos legislar, insisto, a favor de garantizar ambientes seguros, ambientes que garanticen la seguridad de nuestros niños. ¿Cuáles son otras de los temas que cree que no encuentren pues el apoyo de los asambleístas justamente del veto del Ejecutivo? Realmente de lo que hemos dialogado con los legisladores en torno a este veto al Código Orgánico Integral Penal, existen algunas preocupaciones en relación al régimen abierto y semiabierto. Nosotros habíamos planteado dentro de la reforma que personas que cometen delitos atroces contra la inviolabilidad de la vida, personas que asesinan, que violan, que secuestran, pues no puedan beneficiarse del régimen abierto y semiabierto, que son regímenes que le permiten a la persona sentenciada salir de prisión antes del cumplimiento total de su pena, si cumplen ciertas condiciones. Pero el espíritu del legislador y de la Asamblea Nacional fue mandar un mensaje claro a la delincuencia, a los delincuentes que cometen estos crímenes, de que no va a haber tolerancia para este tipo de delitos. Por tal motivo se planteó que en delitos, insisto, como violación, asesinato, tráfico ilícito de migrantes, no puedan acogerse a estos beneficios de nuestro sistema penal. Entiendo que hay alguna preocupación del legislador Samaniego, que lo ha expresado en la mesa. Entiendo que va a conversar con su bancada sobre este tema. Podrían surgir otras inquietudes. De ser el caso, lo que les hemos pedido es que los planteen lo antes posible para buscar un mecanismo de votación que les permita a ellos también presentar su posición en torno a estos temas, pero a su vez tener los votos necesarios para poder ratificarse en la gran mayoría de artículos. Son 24 ratificaciones más las 7 disposiciones transitorias que la Asamblea Nacional se estaría ratificando, y por eso, de haber problemas en algún tema, buscaríamos un mecanismo de votación que nos permita tener los votos para la gran mayoría de ratificaciones. Agradecemos muchísimo a la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, por habernos acompañado y tratar este tema del Código Orgánico Integral Penal. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchas gracias, Giselle. Un saludo a todos los que nos escucharon. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Con esto yo me despido. Una buena tarde para todos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana con más información. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Dirección de arte, Laili Quinteros. Redacción, José Luis Cañizares. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Dirección editorial, Lorena Andrade. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de... La UID está hecha de ti y tú